Ahora veamos cómo está constituida la programación de la aplicación. Hay 4 clases en un paquete de entidades: persona, relaciones, sucursal y transacción. Dentro de persona, esta es la forma más básica de objeto. Contiene solo 3 atributos, nombre, apellido y DUI, son de tipo string. Contiene su constructor, que invoca a sus funciones set, y por supuesto estos campos han sido encapsulados en forma de get y set, y esa información está acá. Bien, luego la sucursal. Esta es ligeramente diferente porque contiene, aparte de strings, un atributo que es una persona, que en este caso es el gerente, y una lista de personas. Es para los cajeros y esta se llama LCAG. Mediante el constructor se puede alimentar, a la hora de crear el objeto, los strings para el nombre, la dirección, el objeto persona y la referencia de la lista para todos aquellos que vayan a ser cajeros y que van a pertenecer a esta sucursal. Y luego la transacción, que contiene el objeto transacción. Contiene un número de identificación, una fecha y hora y un monto. Todos estos campos encapsulados también y parametrizados a través de un constructor, tal y como se ha visto en clases anteriores. Ahora, la forma en que se puede registrar un evento de pago involucra la referencia a varios objetos, no solo a uno. El evento de pagar tiene que ver con quién paga, quién recibe el dinero, las características de la transacción como el número del documento y el monto, la sucursal, entre otras cosas. Entonces, la clase relaciones, que es la que establece la relación entre los objetos, contiene lo siguiente: 2 objetos tipo persona, uno para el pagador y otro para el receptor, un objeto de sucursal, un objeto de transacción y un objeto tipo persona, que es el cajero. Cualquiera podría pensar, pero si la lista de cajeros ya pertenece a la sucursal, ¿por qué necesito tener aparte el objeto cajero, que es de tipo persona? Bueno, lo que pasa es que aquí se almacena cuál de todos los cajeros que están disponibles para una sucursal es el que va a efectuar la transacción. Es decir, si bien en sucursal están todos los cajeros, en este campo se guarda el objeto que hace referencia a un cajero en específico, que es el que hizo la acción de registrar el movimiento. Estas son las clases. Nótese que todo está encapsulado con sus set, y en el set, por ejemplo, de cajero, lo que se hace es que se recibe un objeto cajero de tipo persona y se hace la asignación, clásico y básico, tal y como es de la programación orientada a objeto. Veamos el constructor del formulario. Antes del constructor se han creado un ArrayList de sucursales y de relaciones. Las sucursales porque van a estar pregrabadas en el código fuente. En aplicaciones más avanzadas estas son extraídas de una base de datos o de archivos de texto plano. Eso lo vamos a ver en este mismo curso dentro de un par de semanas. Y luego el modelo de la tabla, que es la tabla donde se grafican las relaciones de los pagos que se van graficando, vale la redundancia. Luego en el formulario de pagos
la función básica de inicializar componentes, la otra función clásica de cargar el modelo de la tabla, y lo que no se nos debe olvidar es la inicialización de los ArrayLists de sucursal y de relación. Los ArrayLists, aunque fueron definidos previamente, pero si no se inicializan de esta manera, pues no van a funcionar. Luego, la función simular datos lo que hace es cargar la información predeterminada. Vamos a Go to Declaration y aquí tenemos simular datos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es que estamos agregando en la lista de sucursales una nueva sucursal y pasamos acá los parámetros. Hay una agencia Metrocentro cuya persona, que sabemos que en esta posición va como parámetro el gerente, se llama Juan Pérez. Y luego los cajeros, los cajeros se le tiene que pasar como referencia un nuevo ArrayList vacío, porque tal y como se acaba de decir, los ArrayLists deben ser inicializados, no basta con definirlos. Aquí entonces se construye un ArrayList nuevo. A ese ArrayList se le agregan las personas. Como es la primera sucursal a la que estamos agregando, accedemos a ella con get0. Luego teníamos ya la sucursal con un método get para obtener el listado de cajeros. Recordemos que estaban encapsulados en forma de get y set mediante el refactor de NetBeans. Entonces no vamos a programar eso a mano, sino que vamos a hacer uso del código fuente, y en este caso estoy extrayendo el cajero y estoy agregando una nueva persona. Aquí hay algunos ejemplos de personas. Luego en la sucursal 2 hago lo mismo, creo una nueva sucursal con una nueva persona, que sabemos que en esta posición lo que va a llevar es el nombre del gerente. Un nuevo ArrayList construido sin datos todavía, y los datos se agregan en estas tres líneas. Hago la referencia hacia el elemento 1, que sería la segunda sucursal. Apunto hacia la lista de cajeros con getLcaj, y luego a esa lista le agrego, ya que es un ArrayList, una nueva persona, y aquí hay 3 personas. Lo mismo para la sucursal 3, y son solamente 3 sucursales las que se han introducido acá. ¿Qué más tenemos en el constructor del formulario? Cargar sucursales. ¿Qué hace cargar sucursales? Muy bien, lo que hacemos es que el combo box en donde aparecen las sucursales, por si tuviera algún valor predeterminado que se nos haya quedado en tiempo de diseño, vamos a removerlo, y lo que hacemos es iterar la lista de sucursales desde 0 hasta su tamaño, agregando al combo box con la función addItem el nombre de la sucursal. Es el nombre de la sucursal correspondiente al número del iterador, que empieza de 0 y llega iterando de 1 en 1 hasta el valor máximo de sucursales. Obtenemos ese objeto de sucursal mediante get. Solo sirve para poblar el objeto. Veamos este objeto de acá, el de las sucursales. A continuación tenemos carga tabla. ¿Qué hace carga tabla? Go to Declaration. Bien, carga tabla de lo que consiste es del borrado del modelo de la tabla y de ir a traer, si es que existen elementos de relaciones en el listado de relaciones, se va a traer cada uno de los elementos de el ArrayList de relaciones, obteniendo el objeto del pagador, su nombre, luego se le concatena un espacio, y esta misma expresión de obtener el pagador
para poder luego extraer su apellido, me permite concatenar el nombre completo del pagador. Lo mismo con la persona que recibe el pago, que es el receptor, del cual a través de la ruta del ArrayList llego a su referencia, obtengo su nombre, lo concateno con un espacio en blanco y luego concateno su apellido. Hago lo mismo obteniendo el objeto de transacción para crear el acceso al número de transacción y poderlo agregar en el registro. Luego va el monto, que se traduce de tipo a string, usando la clase doble. Luego el cajero, se obtiene su nombre y se le concatena también su apellido, y la sucursal, se le obtiene su nombre. Todo esto forma parte del vector registro que se agrega al modelo de la tabla, y esta es la forma en que se grafican los registros en la tabla cada vez que se hace un nuevo pago. ¿Cómo funciona el objeto botón pagar? Bien, lo que hace es esto. En el ArrayList de relaciones, crea un nuevo objeto de relaciones. Tal y como se mencionó en el video anterior, que era teórico, de lo que se trata es de establecer un ArrayList en donde estén los vínculos de todos los objetos que forman parte de la transacción que se está ejecutando. Y estos objetos son la información del pagador. Entonces se crea un nuevo objeto persona con los datos de los text fields que contienen el nombre del pagador, el apellido del pagador y el DUI. De igual manera, para reutilizar código fuente, no estamos creando otro objeto aparte para la persona que recibe el pago, sino que es otra instancia de persona, y se obtienen sus valores de nombre, apellido y DUI. Luego la sucursal. Lo que se hace es obtener la sucursal mediante get, apuntando a la posición exacta en la cual se encuentra el objeto. Quiere decir de que lo que se hace es extraer el índice del combo box 2. Si yo tengo seleccionado el primer elemento, su índice será 0, entonces me devuelve mediante get el primer objeto de la lista de sucursales. Si tengo seleccionado el número 1, con get voy a obtener el segundo elemento de la lista de sucursales. Y como dentro de la lista de sucursales tengo la lista de cajeros, obtengo mediante la misma ruta la referencia a la lista de cajeros, y luego el objeto cajero lo obtengo de la siguiente manera. Usando get, extraigo el índice del combo box 1. Repasemos, ¿cuál es el combo box 1? Es este el que contiene la información de cajero. Entonces, si yo obtengo el índice 0, pues voy a obtener el primer objeto. Si obtengo el índice 1, es el segundo objeto, y así sucesivamente. Luego, una nueva transacción es creada. Esta nueva transacción consiste del contenido del text field 10, que es el código de la transacción, una nueva fecha y el monto de la transacción, que está en el text field 11, es convertida a doble. Luego se recarga la tabla para que pueda verse la graficación, el listado de los pagos que se han hecho, y ahora se calculan los valores estadísticos con las funciones mínimo, máximo, promedio y sumatoria que fueron desarrolladas para este ejemplo, convertidas a doble y luego puestas a disposición del usuario mediante su despliegue en sus respectivos controles de texto.
¿Cómo funcionan estas pequeñas rutinas? La de mínimo es bastante básica. Definimos un mínimo que es 0 y empezamos a iterar todas las relaciones. Las relaciones, recordemos que son los pagos que se han hecho. Entonces, primero extraemos la transacción de la primera relación. A través de get0 llegamos a la primera transacción y obtenemos un monto. Este sería nuestro mínimo inicial, o sea, el primer elemento de la lista. Y luego iteramos ya no desde el primer elemento, sino que desde 1, porque ya ocupamos el primero, iteramos desde aquí hasta el tamaño máximo de la lista, para poder ir comparando si el elemento mínimo, que en este caso era el primero, va a ser mayor que el monto del objeto transacción que está en la posición i, que es el valor del iterador. Es decir, si el mínimo que estaba predeterminado llegara a ser mayor que el nuevo valor que se está iterando, entonces ya no es el mínimo. Si el valor mínimo anterior es mayor que el valor contra el que se compara, este último es el nuevo mínimo y se hace la sustitución. Caso contrario, pues no se toca y al final se retorna el valor mínimo. De igual manera, para calcular los máximos, se define un valor máximo que empieza con 0 y el primer elemento de la lista, el primer monto, va a ser un valor máximo inicial que se va comparando uno a uno mediante la iteración con los otros valores de la misma lista. De manera que si el máximo inicial fuera menor que otro valor de monto, este último valor de monto sería nuestro nuevo máximo, y eso es lo que se devuelve mediante un return. Luego el promedio. Para entender promedio, primero hay que ver la sumatoria, y lo que se hace en la sumatoria es recorrer de 0 hacia el tamaño máximo de la lista de relaciones, haciendo un acumulador, o sea, el total es sumado acumulando el valor del monto de cada transacción. Luego aquí hay un redondeo. En Java los redondeos no son inmediatos a través de una función, sino que round lo que hace es redondear, pero convierte las fracciones decimales a enteras. Por ejemplo, 5.6 se convierte a 6, 4.41 se convierte a 4. Entonces, para no perder dos decimales, se multiplica primero el total por 100, se redondea ese valor, obteniendo nada más un número entero, y se vuelve a dividir entre 100, y eso me da a consecuencia dos decimales exactamente. Ahora que ya conozco la sumatoria, puedo calcular el promedio, en el cual lo que hago es invocar la sumatoria y lo divido entre la cantidad de pagos que se han realizado y luego efectúo el redondeo, tal cual. Lo último que nos haría falta de revisar es cómo funciona el hecho de que un control JComboBox cambie el estado de otro ComboBox. En las propiedades damos clic en eventos y aquí está la propiedad ItemStateChanged, o estado cambiado de un elemento o ítem. Este evento va a ocurrir cada vez que se cambie el valor que se ha seleccionado en una lista desplegable. Damos clic y lo que se hace es lo siguiente: se extrae el índice del ComboBox de las sucursales para conocer si es la primera sucursal, la segunda, la tercera, etc. Y se invoca a una función cargar cajeros, y esa función cargar cajeros es en correspondencia con la sucursal que se ha seleccionado. Vamos a verla. Go to Declaration
Bueno, si no funcionó, usamos go to source y está acá. Primero barremos el combo por si habíamos seleccionado otra sucursal que no nos interesa más y limpiamos el combo de los cajeros. Ahora hacemos una iteración desde 0 hasta la cantidad máxima de cajeros que hay en una sucursal determinada. ¿Cuál sucursal? Pues la sucursal que se pasó como parámetro y cuyo valor se obtuvo del combo box de sucursales. Entonces ese parámetro se llama P de parámetro, PID sucursal, y luego ese PID sucursal me limita mi selección hacia una sucursal en específico, de la cual obtengo una lista de cajeros. Reviso su tamaño para no desbordar la pila de la array list y empiezo a iterar. En el combo box 1 voy agregando uno a uno el nombre de los cajeros. Para poder hacer eso, ocupo esta porción de código para obtener el nombre del cajero, concateno un espacio en blanco y luego concateno el apellido. Y la ruta es, desde este formulario, la lista de sucursales, obteniendo un objeto en particular que es el de la sucursal que seleccionó el usuario en el combo box. Como esa sucursal contiene su propia lista de cajeros, hacemos uso de getLCaj, que es la función para obtener la lista de cajeros. Obtenemos un elemento en concreto. ¿Cuál elemento? Bueno, pues el del iterador for. Y luego ocupamos la función de acceso a las propiedades. Primero nombre y luego apellido. Y esta es la forma en que es posible cambiar la lista de cajeros cada vez que se da un clic. Funcionaría entonces tal y como ya lo vimos. Y para terminar este video, seleccionando uno de los elementos de sucursal y el item state changed, ese evento se estaría disparando, causando de que se borre el contenido de este combo y se recargue con los nuevos cajeros asociados a esa sucursal.